Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. En Hebreos capítulo 4 aparece una sentencia que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a volver a este texto clave, pero me gustaría, como siempre, que lo tuvieran en su mente. Cuando hablamos de la necesidad que tiene la iglesia, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cuál es la necesidad que tiene la iglesia en nuestros días? ¿Qué necesidad tiene usted? ¿Qué necesidad tenemos nosotros? Tiempo. Para mí es una realidad. Necesitamos tiempo. Pero el Señor todos los días nos regala tiempo en esta tierra. Tiempo que usted y yo escoge cómo usar. Y para los primeros cristianos el tiempo no era un problema. El problema era otro. Y les puedo decir que el problema de la iglesia es este problema. Tiene una inmensa necesidad de lo que tuvo hace 2000 años atrás, una revelación de Jesús. Y esa revelación de Jesús tiene una palabra y se llama Espíritu Santo. El único que puede revelar a Jesús es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia, entendiendo esto, tenía una gran necesidad del Espíritu Santo. Vamos a contextualizar esta necesidad y lo vamos a ver en Mateo capítulo 28. Vamos a revisar algunos textos y vamos a entender por qué esta necesidad del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28. Jesús, antes de irse, dijo unas palabras a sus discípulos. Vamos a revisar estas palabras y las vamos a ir conectando con la Biblia. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No podemos desconectar los textos que vienen con este central. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En conclusión, en consecuencia, por tanto, que yo tengo autoridad, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Esto nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Pero lo que origina la Gran Comisión es que se le había dado autoridad a Jesús. Vamos a revisar eso. ¿Qué entendemos por autoridad a Jesús? Y termina con que dice, yo estoy con ustedes hasta el fin. Es decir, que nos propone inmediatamente que el mundo va a tener un fin. Y desde que Jesús sube al cielo y hasta que llegue el fin, debe realizarse, la iglesia debe realizar la Gran Comisión. Pero para los discípulos, este llamado a la Gran Comisión despertó necesidad. Vamos ahora a saltar a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y vamos a revisar esta necesidad que si usted es cristiano debiera también ser su necesidad. Hechos capítulo 1. Muchos conocen estos textos, pero quiero que los mastiquen, que los reflexionen, que sea el Espíritu Santo el que les hable. Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5. Dice, y estando juntos les ordenó. Va a profundizar lo que acabamos de leer anteriormente. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando leemos estos textos, lo primero que se nos viene a la mente es que vino un poder sobrenatural, las lenguas de fuego, que ellos hablaron otras lenguas y que se convirtieron miles. Pero quiero decirles que si usted ve la Escritura de este modo, no está entendiendo lo que está en la Escritura. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Los pentecostales creen que ese es el bautismo del Espíritu Santo y por tanto ellos quieren hablar en lengua. Salen a predicar en las calles, en las plazas y quieren tener manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Eso no está diciendo el texto. El bautismo en el Espíritu Santo es más que eso. Vamos a saltar al versículo 8. Pongan atención. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el poder del Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu no podían ser testigos. Sin el Espíritu no podían llevar a cabo el llamado, la misión, el llamamiento. Dar testimonio es obra del Espíritu Santo. ¿Testimonio de qué? El texto decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor ha enviado el Espíritu Santo a su iglesia. Quiere que sus discípulos, estamos leyendo, reciban el Espíritu Santo para que sean testigos de ¿qué? De que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús es que ellos iban a dar testimonio
de que Jesús era el Mesías, que Jesús era Hijo de Dios, que la muerte no tenía poder sobre el autor de la vida, que en Jesús, ese carpintero, todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, que ese carpintero que había estado en la tierra era la vida, la luz, el camino, el Hijo de Dios Altísimo, que había existido desde la eternidad y que se había hecho hombre, que en Él reposaba toda la autoridad de todas las majestades del cielo y aún de todo lo que sucediese en la tierra. Y muchas veces nos cuesta entender lo que significa esta autoridad. Nosotros vemos esto autoridad, pero no la entendemos porque las autoridades que tenemos o más cercanas a nosotros son falibles. La primera autoridad que tuvimos en el hogar fue papá y mamá, y muchas veces se equivocaban papá y mamá. Después, cuando fuimos adultos, tenemos otras autoridades, un alcalde, un presidente, y cuando vemos su vida, muchas veces mejor dejamos de verlas. No entendemos que era el Mesías para los judíos. Y por eso ellos estaban tan dispuestos a darle muerte a Jesús, un carpintero que se arrojó la autoridad de ser llamado Mesías. Yo quiero, mi querido hermano, que esta mañana el Espíritu Santo le revele lo que le reveló a Pedro, que no sea ni carne ni sangre, sino que sea el Espíritu quien les haga entender lo que implica que Jesús es el Mesías. Vamos a tratar de entender un poco esto, ¿qué es el Mesías? Vamos a ir a Juan capítulos 15, 26. Juan capítulo 15, 26. Para que nos muestre las implicancias de que Jesús fuera el Mesías. Juan capítulo 15, 26. Va a leer conmigo. Juan 15, 26. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, vamos a entender el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso significa que usted no puede entender lo que otro le diga a usted de qué es lo que es el Mesías, sino el mismo Espíritu Santo debe revelarle a usted lo que significa el Mesías. Y esto es tan potente, es tan poderoso, que el único que puede revelarle a su corazón lo que implica estas palabras es el mismo Espíritu Santo. El mismo Dios debe revelarle a usted lo que es el Mesías. Y el Mesías, mis queridos hermanos, miren lo que dice el 27. Si usted recibe al Espíritu Santo, daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Solo cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted puede entender quién es Jesús y puede dar testimonio de Jesús. Y solo
recibiendo el Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu de verdad, puede entonces entender. Vamos a saltar al 16:13. Miren la obra del Espíritu Santo. 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, nuevamente, verdad. La palabra, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo viene llamado el Espíritu de la verdad y os hará saber ¿qué cosa? Todo lo de mí. Vuelve a reafirmar que la única manera que usted entienda a Jesús es que usted reciba el Espíritu de verdad. Y no solamente le va a hacer saber las cosas de Él, sino que es más profundo. Dice, y las cosas que han de venir. Versículo 17, vamos a saltar. Dice 17. Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este es un tema que va dándole Jesús sobre la necesidad del Espíritu Santo, que la única manera que ellos podrían dar testimonio de que Él era el Mesías es recibiendo el Espíritu Santo. Recalca la idea de que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y finalmente les dice que la palabra de Dios es la verdad. Hace una conexión que no puede separarse entre la palabra de Dios y la verdad, entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y que cuando recibamos la palabra de Dios, cuando recibamos el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, tiene un poder que santifica. Jesús, en el primer capítulo de Juan, es llamado la palabra, el verbo. Y dice que la palabra, el verbo, se hizo carne. Y ahora lo que está diciendo Jesús, que esa misma palabra, el verbo, ahora se iba a hacer espíritu. Y que iba a estar con ellos. Vamos a profundizar esta idea que está en Juan capítulo 17. Síganme con sus Biblias, por favor. Esto tiene que entenderlo por medio de la Biblia. Juan capítulo 17, versículos del 18 en adelante. El poder de santificar. ¿Qué es el poder de santificar? ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si la palabra de Dios estaba en ellos, las palabras de ellos, ¿en qué se transformaban? En verdad. Y muchos iban a creer por la palabra de la verdad. Y dice, para que todos sean uno.
Repito, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Decir que Él era el Mesías significa decir que Jesús era la imagen del Padre. Que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Cuando nos enseña la primera lección de la fe de Jesús, que Dios son tres personas, ¿cuántos tuvieron problemas? ¿Cuántos aún tienen problemas para entender que hay una unidad que va más allá del entendimiento humano y que el Padre estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo y que Jesús estaba en el Padre dando vida y que ahora el Espíritu estaba en el Padre y en el Hijo y el Hijo y el Padre en el Espíritu, y que cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, serían uno con Dios. No se lo puedo revelar yo no se lo puedo explicar. Tiene que batallar con la palabra de Dios y decirle que le abra el entendimiento de lo que es ser uno con Jesús. Y de esta unión con Jesús, ¿qué dice? Yo les daré la gloria que tú me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que tenía la gloria como el unigénito del Padre. Y lo vimos. Y vimos esa gloria. Sanaba, bendecía, amaba, perdonaba, restauraba. Que usted reciba la gloria de Dios significa que en usted va a morar ¿qué cosa? El Hijo, su carácter, su amor. Se va a asemejar a Él. Sigue profundizando. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo da testimonio la iglesia de que conoce a Jesús? Porque son uno con Jesús. Y son uno entre ellos. Hay una unidad tal que es como si fuera un matrimonio, una esposa. Mis queridos hermanos, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. No se limita solamente al presente, sino que recibir a Jesús implica que moraremos donde Él
está. Que ya no somos parte de este mundo, que el mundo no te conoce, no te entiende, no puede suplir tus necesidades, sino que solamente la unidad con Jesús puede darte. Repasemos. La verdad santifica. Te convierte a la realidad de que Jesús es el Mesías y te hace creer en eso. Te vuelve uno con el Mesías. Te da su carácter. Y también te promete vivir con Él cuando Él venga. Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, claramente dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, amonestar, instruir. Y transformar al hombre ¿en qué? Para toda buena obra. Perfecto. Perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto. El propósito del Espíritu Santo es el único que ellos querían. Ellos anhelaban el Espíritu Santo, porque cuando entendieron las palabras de Jesús, entendieron esto que les estoy comentando, dijeron: somos insuficientes, no podemos mentir, no podemos dar algo que no tenemos. Es imposible cumplir la misión si no soy uno contigo y con el Padre. Eran incapaces. El Señor fue más allá y les dijo en Juan capítulo 16, 8, un poquito más atrás, Juan 16, 8, la misión profunda del Espíritu Santo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Pongan atención. 16, 8. Cuando el Espíritu Santo venga y te bautice, convencerá, te va a convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo, ¿qué muestra? Muestra el pecado. Te va a mostrar lo que tú no quieres ver. La asquerosidad de tu carácter, la impiedad de lo que eres, lo insuficiente, tus trapos de inmundicia. Y va a hacerte entender que el mundo no te puede dar paz, que no hay solución alguna en el mundo, en los amigos, la amistad, en los juegos, la tele, que nada, porque todo está sujeto a pecado. Segundo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a revelar y mostrar la justicia. Cristo Jesús. El amor de Cristo, que Él vino, se hizo hombre y murió para que tú puedas recibir, ¿qué cosa? El perdón. Pudieras recibir, ¿qué cosa? Vida nueva. Y te va a revelar el juicio venidero, que estando en Cristo no hay condenación. Pero estando en Cristo, no estando en tus obras, no estando en ti, sino estando escondido en Cristo y siendo uno con Cristo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Señalar el pecado, mostrarte la justicia de Dios y mostrarte el juicio divino. Y entonces, mis queridos hermanos, cuando entramos al texto de Hechos, no lo podemos dejar de lado del texto que aparece en Lucas, antes que cierre el libro de Lucas. Porque recuerden que Lucas es el mismo cronista y relata una continuidad. Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas capítulo 24. Último capítulo de Lucas antes de entrar a Hechos, para entender cómo. Ya entendieron qué es recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo.
Ahora vamos a entender cómo da Jesús el bautismo del Espíritu Santo. Versículos del 13 en adelante. Dice así, pongan atención. 2 de 2 discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús quería entregarles algo, pero no estaban preparados para lo que quería entregarles. Pero los ojos de ellos estaban ¿cómo? Velados por la tradición, velados por la falsedad, velados por sus esperanzas con el mundo. No le reconocían y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los príncipes sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que fuera el que había de redimir a Israel. Aquí está la venda que ellos tenían. ¿Qué esperaban del Mesías? Que se sentara en el trono de David, que los transformara en una nación grande y poderosa, que les diera el oro de los romanos, las grandezas, las capas y los mantos. Nosotros esperábamos que redimiera a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día de esto acontecido. Y aunque también nos ha asombrado, unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo también que habían visto visión de los ángeles, quienes dijeron, Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces les dijo, ¿qué cosa? Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que la palabra ha dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ¿cómo los bautizaba Jesús? Miren, el bautismo de Jesús, desde Moisés y siguiendo por las Escrituras, por los profetas, declaraba lo que decían de él. Ellos necesitaban recibir al Jesús de las Escrituras, al Jesús del Espíritu Santo, al Jesús de la palabra de verdad. No al que ellos habían construido, no al que ellos imaginaban, sino al que aparecía en la Biblia. Llegaron a la aldea donde iban y les hizo como que iba más lejos. Ellos comenzaron a ver lo que decía la Escritura y él dijo, yo voy de aquí, yo paso. Ellos no recibieron a Jesús, no habían entendido que era Jesús. ¿Qué les dio él? La palabra. Solo la palabra. Y cuando ellos desearon la palabra, amaron la palabra, se aferraron a la palabra, ¿qué le dijeron? Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Qué querían? ¿Qué anhelaban? La palabra.
Entró, pues, con ellos, y aconteció que estando sentado en la mesa, recién, cuando ya habían abierto sus corazones a la palabra y habían invitado a la palabra a entrar en su vida, recién entonces tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué la iglesia no recibe el don del Espíritu Santo? Clama y pide, porque no está dispuesta a abrir la puerta de su corazón a la palabra. Y la palabra se va y busca otra puerta y toca. Y ellos entendieron. ¿Y qué pasó? Se maravillaron, entendieron, comprendieron las profecías, comprendieron la palabra. Y en la oscuridad de la noche, sin luz, viajaron nuevamente a Jerusalén. ¿A qué cosa? ¿Qué querían dar ellos? A compartir la palabra. Cuando la palabra entra, no podemos dejar de compartirla. Y ahora sí, vamos a Hechos. Y ahora sí, vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículos 13. Dice: cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote, Judas, hermano de Jacobo. Y bajo la inspiración de la palabra, porque la palabra convence de pecado, la palabra convence de justicia y de juicio, todos perseveraban como unánimes, porque todos eran pecadores. Ya ninguno quería ser el primero. Todos habían sido convencidos de pecado. Y entonces todos comprendían que necesitaban la justicia de Jesús y que si no cumplían la misión, el juicio de Dios no podría concretarse y estarían desnudos. Perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Tanto fue el poder de la palabra que la palabra les hizo organizarse. Todos saltamos de lado y ellos se organizaron. Se dieron cuenta que Judas había pecado, había que reemplazar a Judas. Hicieron todo lo humanamente posible para apartar cualquier cosa que pudiera constristar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y entonces, luego de haber hecho la labor que hace la palabra de verdad, solo entonces, en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y entonces, cuando recibieron la palabra, se pudo manifestar ¿qué cosa? El poder de la palabra. Pongan atención, mis queridos hermanos. Hechos de los Apóstoles. Libro Hechos de los Apóstoles. Página 29. Párrafo 3. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa,
humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad de no haber entendido que Jesús, ¿quién era? El Mesías. No el Mesías que ellos creían, el Mesías de la Biblia, el de la palabra. Y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo le había hablado, las palabras de Cristo, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria. ¿Qué cosas? La palabra. Fueron traídas a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de la maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su propia vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados. Pensaban ellos de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de demostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con sus palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron. Aquí está la obra del Consolador. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. La obra que hace la palabra, el bautismo del Espíritu Santo, la obra de arrepentimiento. ¿Por qué la Iglesia no recibe el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, ¿cómo fue recibido? Por la palabra. La palabra. Si usted no abre su corazón, si no saca tiempo para estar con la palabra, el Espíritu Santo no podrá ser recibido por su iglesia. Si no hace la obra del bautismo del Espíritu Santo, no hay lluvia tardía. Si el Espíritu Santo descendiera con poder y gloria, su iglesia sería trastornada, como lo fue la iglesia de los fariseos. Se desarticuló, se desarmó, porque el Espíritu Santo los guiaba. Tenemos que estar preparados para recibir la palabra. Se han levantado muchos engaños en contra de la palabra y los he escuchado algunos en la iglesia, tales como que la palabra no la puede entender usted solo, y yo no puedo entender la palabra. He escuchado hermanos que me han dicho eso. Y la Biblia promete: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente, sin reproche, liberalmente. La palabra
Hasta un niño la puede entender si la busca con todo su corazón. Otros dicen que estudiar mucho es peligroso, mis queridos hermanos. Y le tenemos miedo a estudiar la Biblia y armar grupo de estudio. Pero la palabra dice, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los sencillos. El poder de la palabra al alcance de todos. Otros, mis queridos hermanos, dicen que no podemos obedecer la palabra, que es difícil, ¿cómo vamos a guardar todos los mandamientos? Y el mismo Salmo 119, en el 11, ¿qué dice? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, la palabra. ¿Y qué pasa? Para no pecar contra ti. Y mis queridos hermanos, el error más crítico que he escuchado, y lo puedo decir porque lo viví, nadie me lo contó. Cuando uno está enfermo, no hay que leer la palabra, hay que descansar, es mucha carga para el cerebro. Y la Biblia dice, Salmo 107, dice, ¿pero cómo? ¿Quién ha dicho eso? Habéis escuchado, hasta el mismo Pablo lo dijo. Y le dijeron a Pablo, las muchas letras te han enfermado, Pablo. ¿Cierto? Y se vuelven locos los hermanos leyendo la palabra. Pero la palabra dice, Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó. Los libró de su ruina. En la palabra, mis queridos hermanos, hay salud. Salud para la iglesia. En la palabra está todo lo que necesitamos. Mis queridos hermanos, se levantan disidentes entre nosotros, personas que malinterpretan la palabra. Eso pasa porque no se practica la palabra. No solamente hay que estudiarla, hay que practicar la palabra. ¿Hay peleas en la iglesia, mis queridos hermanos, por causa de la palabra? No. Eso pasa porque no se estudia la palabra. Cuando se estudia la palabra, desaparecen las opiniones distintas, porque el pueblo de Dios se vuelve uno en opinión, uno en sentir. Es que están estudiando mucho la palabra. No se ganan almas. No, mis queridos hermanos. La respuesta para ganar almas, ¿cuál es? Compartir la palabra. Cuando se comparte la palabra por testimonio de mi vida, porque yo he aceptado la verdad del Mesías, porque me ha tocado, no puedo guardar silencio ni dejar de compartir al que me ha salvado. La palabra del Señor dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Allá en el cielo también va a estar la Biblia, la historia de la redención. Y esta Biblia se va a ampliar con los testimonios de todos ustedes. ¿Qué es lo que es Hechos de los Apóstoles? Son los testimonios de las vidas de los apóstoles de su tiempo.
los ángeles, las inteligencias por la eternidad van a revisar nuestras vidas y lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y no habrá más pecado, porque la vacuna contra el pecado será usted. Lo que la palabra de Dios ha hecho en usted. Y entonces, mis queridos hermanos, lo que usted tiene aquí, miles de hombres estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para que usted tuviera una copia de la palabra. Fueron quemados, fueron torturados, perdieron hijos, esposas, hambre, cárcel, pero no estaban dispuestos a renunciar ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Eran dispuestos a entregar todo por una sola hoja copiada de la Biblia. La memorizaban y la compartían. Y la Biblia da testimonio que el mundo no era digno de que ellos habitasen entre ellos. Fueron desechados. Pero ellos entendieron, mis queridos hermanos, y es algo que usted tiene que entender, que la fuerza humana para vivir la religión es insuficiente. No se puede. Locura. Una presión irremediable. ¿Cuántos hombres se han vuelto locos tratando de guardar la palabra por sus propias fuerzas? La iglesia se dio cuenta que la fuerza humana para llevar el evangelio a otros lugares era insuficiente. No podían resistir. ¿Cuántos se dieron cuenta que su intelecto, que su moral, sus valores, sus principios eran insuficientes para poder entender la palabra, para poder compartir la palabra, para poder llevar la palabra? Y como ellos entendían estas cosas, amaron la palabra más que sus vidas y sus propios corazones. Y se entregaron al dominio de la palabra de Cristo en ellos. Y el Señor ha prometido que su palabra no volverá a Él vacía. Y aquellos que amen su palabra recibirán su espíritu. Porque su espíritu es el espíritu de la verdad. Desecha el error, desecha la tradición, desecha los mandamientos de hombre y da a la iglesia una fuerza que jamás podría tener. La fuerza que viene de un corazón libre. Ni principados, ni potestades, ni reyes, ni papas pudieron callar la voz de esos mártires, porque ellos estaban empapados de la palabra. Y cuando morían cantando salmos e himnos a Dios. Lo que necesita la iglesia es lo mismo que necesitó hace 2000 años. Una revelación por medio de la Escritura del Mesías, de que el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, le revela al corazón de cada discípulo quién es su Señor y le haga entonces recibir la plenitud de las promesas de Cristo. Porque solo aquel que ha entendido que la potestad del cielo está en Cristo puede ir en oración y no solamente pedir, sino reclamar la promesa del Señor. Porque no la pide en su nombre, sino que la pide en el nombre de Cristo.
Y cuando pedimos, reclamamos en el nombre de Cristo lo que Él ha puesto en su palabra, que ha prometido darnos, lo cumple. Porque Él está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a sus hijos que un padre alimento y pan al suyo. Que el Señor nos haga tomar la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón y darle tiempo a la palabra. ¿Quiere usted, mi querido hermano, abrir su corazón a la palabra de Dios? Si esta es su decisión, le invito a ponerse en pie para que podamos orar y sellar esta decisión no ante mí, sino ante el Espíritu Santo, quien da la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos diste tu palabra. Y tu palabra nos hace uno contigo y tú con nosotros, Señor. Quien guarda la palabra permanece en tu amor y tú permaneces en nosotros, Señor. Ayúdanos a abrir la puerta de nuestro corazón. Decidimos abrirte la puerta de nuestro corazón a tu palabra. Y queremos que ella no vuelva a ti vacía. Tú no puedes obligarnos, tenemos que desearlo, Señor. Queremos, Señor, que nos ayudes a ir cada mañana a estudiar tu palabra, a comer tu palabra, Señor, y a que sea la que nos alimente. Quédate con nosotros, Señor, en este sábado y alimentanos, Señor, de tu palabra. Tú dijiste, Señor, mientras estuviste en esta tierra, que el hombre no vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Señor, y alimentanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.